Volvemos a la segunda sesión. Voy a compartir el documento que veíamos. Perfecto, ahí lo tenemos. ¿No? Ahí está otro documento de préstamo de dinero. Que en cierto modo varía un poco en el tema de la garantía, pero cita algunos artículos con los que se va a refrendar o se va a respaldar el presente contrato. Esperemos que se contacten los chicos y los que ya están en línea pueden estar visualizando, por favor, la redacción del contrato. Y como siempre, no se queden con las dudas, pregunten por qué viene esta palabra acá, de pronto, por qué viene allá y todo lo demás, ¿ok? A ver, les daremos un par de segundos a que se conecten los chicos que seguramente han tomado su agüita. Bien, como les decía en un principio, no hay un estándar absoluto que nos puedan decir así se debe hacer o estas cláusulas debe tener un contrato. Ustedes revisan internet, hay CDs a la venta con 500, 1000 modelos de contratos. Revisan el internet, van a encontrar N modelos dependiendo del país, dependiendo de la estética que les den. Y de ahí que reitero, no hay un modelo absoluto a seguir de ninguna manera, como que tampoco pueden restringir el número de cláusulas. Sin embargo, como se dice, un contrato no es mejor por llevar más cláusulas o por ser 2 o 3 hojas, como que tampoco es mejor si es una llana, ¿cierto? En eso hay que tomarlo muy en cuenta. Un contrato va a ser bueno, un contrato va a ser útil cuando contenga un claro lenguaje, una precisa redacción. Reitero lo que siempre les he dicho. Mientras un contrato sea lo más claro posible, lo más preciso posible, va a generar menos posibilidades a las partes de tener algún conflicto legal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser comprensible, se va a interpretar de una misma manera, no va a tener 2 o 3 formas de interpretación. Bien, el modelo que ustedes están viendo es también un préstamo de dinero. Fíjense, con distintos matices, muy pocos en relación al otro contrato de préstamo. La información va a ser la misma, chicos, absolutamente la misma. El monto, los intereses, el plazo, la mora. Fíjense que este contrato en una cláusula engloba 2 o 3 conceptos. Monto de la deuda, intereses, plazo. ¿No ve? Mora, plazo vencido, proceso ejecutivo. Ya está hablando en caso de mora y de vencerse el plazo y no pagar, ¿qué proceso se va a incoar? ¿No? De la garantía. ¿Cierto? Y de la aceptación, conformidad o consentimiento. La fecha y listo. Un contrato que también lo hemos visto en el avance de la materia.
el contrato de anticrético, en este caso un modelito de contrato de anticrético de un documento. Fíjense que desde el encabezamiento está en el formato de una minuta, por tanto de un documento público. ¿Por qué? Reitero, porque el 491 me exige que el contrato de anticrético sí o sí lo debo elaborar, lo debo celebrar en formato de instrumento o documento público. Si ustedes son más minuciosos cuando vayan revisando los modelos, fíjense, derecho propietario, objeto, plazo, condiciones y obligaciones tanto para el propietario como para el anticresista, las garantías, el incumplimiento, el saneamiento y evicción. Fíjense que aquí se declara la existencia de un gravamen o hipoteca por tal valor a favor de tal persona o tal banco, la aceptación, ¿no? Si ustedes le dan una revisada a la última parte, acá donde estoy iluminando, no van a encontrar el párrafo de conversión, ¿cierto? No van a encontrar el párrafo que diga, en el hipotético caso de que el presente documento no sea elevado a escritura pública, ¿no ve? No van a encontrar. Y no van a encontrar en un contrato de anticrético simple y llanamente, ¿por qué? Porque el 491 nos está diciendo que sí o sí se debe hacer en formato de documento público. Por tanto, no le puedo dar la oportunidad equivocada de que ese documento, en caso de no ser protocolizado, sea reconocido con firmas. ¿Por qué? Porque la ley no me permite hacerlo. ¿Listo? Por eso el ejemplo. Entonces, este es el contrato de anticrético. Se trata de un departamento. Primera cláusula, las partes. El primero propietario, el segundo anticresista. Segunda cláusula, se trata de un inmueble. El antecedente del derecho propietario. Ahí están toda la información técnica. El objeto es el anticrético. El capital anticrético por $20,000 en este caso. El plazo. ¿Por qué plazo se está celebrando ese contrato de anticrético? En este caso había sido un año forzoso, un año voluntario, con especificación de cuándo empieza y cuándo termina en fechas. ¿Cuáles son las condiciones y obligaciones del propietario del anticresista? Las que ustedes quieran. Las garantías que se prestan a ambas partes. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? El saneamiento y evicción. Aquí hay una hipoteca. El propietario declara que hay una hipoteca a favor del Banco Nacional de Bolivia y aquí hay que sopesar cuánto vale el inmueble. Sí, aquí el señor debe 483,732 bolivianos, pero resulta que el inmueble, que debe ser grande, vale unos 2 millones de... Ah, perfecto, alcanza para mi capital anticrético en caso de que pase algo. Y la aceptación, ¿ya? Reitero, los contratos de anticrético no tienen cláusula de conversión, no tienen por qué tener. Y es de ahí que ni siquiera se menciona ese tema. ¿Ok? Posteriormente, un contrato de alquiler. Está en formato minuta, pero también se lo puede hacer como documento privado. A diferencia del anticrético, miren, la estructura va a ser la misma. Las partes del antecedente del derecho propietario porque se está alquilando un bien inmueble, de la vigencia, canon, garantía y forma de pago, es un contrato de alquiler, ahí está, ordenadito numeral por numeral, del uso y destino del inmueble, para qué se va a usar, dice que para vivienda, del mantenimiento del inmueble, la cláusula de resolución en caso de no pago y algo más que ustedes le quieran aclarar, ¿cierto? El pago de los servicios, ojo, el pago de los servicios, cómo se paga la luz, cómo se va a pagar el agua, el gas, el cable, qué sé yo, todo lo que pudiera establecerse. De la aceptación y validez legal, ¿sí? Fíjense que aquí tiene su cláusula de conversión, ¿no? A diferencia del contrato de anticrético. De no ser elevado a instrumento público, surtirá los efectos como documento privado, con el solo reconocimiento de firmas.
¿Por qué? Porque el contrato como este de alquiler y como la ley no manda que sí o sí debe ser elaborado en escritura pública como manda para el anticrético, las partes buscan consensuar la mejor manera en la que van a celebrar el contrato. Esto no quiere decir que este documento o este contrato de alquiler no pueda protocolizarse. Esa elección de la parte interesada y del notario también lo protocoliza, no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, ese es el contrato de alquiler. Contrato privado documento privado de contrato de obra, construcción. Son, habíamos dicho, contratos que se utilizan para la construcción, están en el Código Civil. La estructura más o menos que es la misma, va a variar el objeto lógicamente, las partes, el objeto, ya no hay antecedentes de derecho propietario, la modalidad de la construcción, la dirección, supervisión de la obra, cómo se va a revisar, el costo del contrato, cuál va a ser la forma de pago, conforme ustedes ven, el plazo para la entrega, cuáles son los ítems que generan el presente contrato, es mejor enumerarlos uno por uno, cuál es la obligación del comitente, es decir, de quien contrata, cuál es la obligación del contratista, qué pasa si hay variaciones de costos en los materiales y todo lo demás, para terminar con la aceptación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Esto se los voy a pasar, no hay ningún problema, en lo que con estos modelos trabajará el trabajo práctico que les pasaré. No, doctor, está bien. ¿Nos va a mandar al WhatsApp o...? Lo voy a subir a plataforma como también se los voy a mandar al WhatsApp. ¿Ya? Lo que quiero que hagan es que lean, unas 2, 3 veces lean, ubíquense con el denominativo de la cláusula y con el contenido de la cláusula. Les mandaré en estos días un trabajo práctico final y atrévanse, por favor, a redactar ustedes. No siempre tienen que usar las mismas palabras. Si ustedes tienen un vocabulario más enriquecedor, más técnico, pero que no sea muy confuso, adelante, me va a encantar. Les voy a dar los datos por decirles. Redacte un contrato de anticrético de un garzonier. Monto de capital anticrético $15,000. Plazo de vigencia del contrato de tal fecha a tal fecha. Datos así para cada contrato que les pueda dar. Entonces, ustedes van a trabajar con esos datos y atrévanse, por favor, a redactar un contrato. Mínimamente tenemos que redactar los contratos más sencillos. Ninguno es difícil. Es cuestión de ubicarse, ¿cierto? El hecho de que les facilite también a modelitos no es secreto, digamos, ¿cierto? No es secreto. Entonces, que les sirva de guía, nada más, ¿ok? Ahora, se van a dar cuenta, pongan mucha atención en el documental, es muy, muy interesante, es de un gran profesor que nos enseña cómo redactar un contrato. ¿Cuál es el bosquejo que el profesor se hace? Por favor, escuchen, ¿no? Es una conferencia online en línea. ¿Y qué recomendaciones nos da para poder saber redactar un buen contrato y siempre ir mejorando cada uno de nuestros contratos? En el ejercicio de la profesión ustedes van a tener sus modelos propios, guardados, trabajarán sobre estos, pero siempre es bueno actualizarlos, enriquecerlos, modernizarlos a veces y todo lo demás. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir esto que después se los voy a pasar y voy a compartir, por favor, la clase magistral de este profesor. Van a escucharlo muy bien, o sea, nos da detalles de cómo se deben redactar los contratos, cómo debemos estructurar un contrato, qué debemos preguntarnos y nos hace fácil el camino para poder armar un contratito en relación a las cláusulas, ¿ya? Para ello, por favor, les sugiero, reitero, escuchen. Para ello voy a silenciar mi micrófono para dar paso al audio del equipo. ¿Listo? Muy buenas tardes, un gusto enorme estar aquí
con ustedes en este encuentro, en esta masterclass, que está dedicada a indicar algunas reglas generales en materia de redacción contractual. Mi nombre es Mariano Esper. Ahora les voy a pasar un PowerPoint para que después lo distribuyan entre todos ustedes. Nuestro encuentro va a durar aproximadamente una hora, un poquito más, tal vez, dados los temas que hay que conversar y también algunas preguntas que voy a poder responder. Con respecto a esto último, les quería comentar que dada la cantidad de gente que está presenciando nuestro encuentro, es un número muy abundante, muy voluminoso, voy a tener que filtrar la mayoría de las preguntas que tal vez existan, porque si no, no nos va a dar tiempo para responder a todo. Así que bueno, contamos con la colaboración del doctor Francisco Alterini, que va a recibir las preguntas y que va a pasarme un listado de algunas de las que ha recibido, de las que va a recibir, porque no voy a poder responder a todas las inquietudes. Así que desde ya les solicito que me disculpen por esta cuestión, porque el marco, digamos, de nuestro encuentro no lo va a permitir. Bueno, con respecto a la primera pregunta que yo me quería hacer, era ¿qué motivaba que hubiera tanta gente en un curso cuyo título es cómo redactar mejor un contrato, o cómo mejorar la redacción de un contrato? La verdad que en un curso de este tipo, en este encuentro que tenemos, lo que vamos a ver es un pantallazo muy superficial del programa de técnica en redacción contractual que integramos con la Universidad Austral y que comenzamos a dar a partir del martes que viene, martes 28 de abril, en 8 encuentros de todos los martes, o sea, 8 encuentros de martes consecutivos, de 6 horas cada uno, en total son 48 horas, que bueno, las cuestiones vinculadas con la inscripción en el curso y demás cuestiones de carácter administrativo y organizativo las pueden consultar con la universidad, pero justamente aprovechando que el curso comienza la semana que viene, que es un curso que se da hace algunos años y que en realidad apunta básicamente a una mejora en la redacción de los contratos, en la organización, en la elaboración, y que es un taller en realidad de técnica contractual bien práctico y con mucho trabajo de campo en equipo. Bueno, dada la circunstancia de público conocimiento que no es necesario referir, lo vamos a hacer esta vez de manera online, trabajando como lo permite el sistema, en grupos, pero bueno, sin toda la potencialidad que pueda tener el carácter presencial. De todas maneras, vamos a hacerlo no teórico, sino práctico, porque es un taller, un programa de redacción contractual, que está destinado al abogado, a la abogada, digamos, que trabaja en cualquier ángulo en el cual pueda desarrollar la actividad, de manera libre, en relación de dependencia, de manera privada, como parte integrante del Estado, etcétera, que tenga algún interés en redactar mejor los contratos en los que trabaja, ya sea elaborándolos, modificándolos y demás, para lo cual en ese programa de 48 horas, que comienza el martes que viene, hay una cantidad, digamos, de profundizaciones que en este marco de hoy obviamente no vamos a poder ver. Así que hoy es un muestreo, digamos, de lo que se desarrolla de manera mucho más amplia y profunda a partir del programa que les estaba comentando. Así que esto para que lo tengan presente. Bueno, como les decía, me preguntaba por qué tanta gente interesada en cómo mejorar la redacción de un contrato, ¿no? Porque yo presumo que todos los que están viéndome tienen actividad profesional, hace años o tal vez hace poco tiempo, y se pregunten, bueno, ¿qué hago mal o qué puedo mejorar en la redacción de un contrato? Y el trabajar en este tema, que hace bastantes años lo hago, y que yo mismo me perfecciono, o sea que no es que llego a un nivel de conocimiento o de redacción inmejorable, sino todo lo contrario, es una evolución que uno tiene permanentemente. Este sistema o esta idea es algo que comienza y que si uno se dedica no concluye nunca, que es cómo hago para que la misma información que tengo en un contrato esté presentada de una manera mucho más clara, más fácilmente comprensible, mejor organizada, eliminando las distorsiones que tiene un contrato, y que sea un documento fácilmente legible, fácilmente entendible por cualquier persona que lo lea. Y esto, en realidad, hablo para todos, no sé, porque yo estoy viendo solamente una pantalla con 30 personas,
un poquito menos, pero presumo que hay todas las edades, mirándonos. Esto es algo que tiene una dificultad inicial, que es que más o menos creo, voy a partir de una base, perdónenme si con alguno no aplica, más o menos todos han redactado contratos y trabajan con contratos y están acostumbrados a leer, a analizar, a mandar cartas de documento, a elaborar demandas, a cuestionar contratos, a impugnar la nulidad de una cláusula, a hacer adendas, revisiones, etc. Y eso hace que todos tengan, más o menos, una base de trabajo en el tema. Y este encuentro, este muestreo de lo que se desarrolla fuertemente en el programa que damos con la universidad, apunta a tratar justamente de, no digo comenzar de nuevo, pero sí comenzar con reglas que por ahí no las tienen incorporadas, o reglas que cuesta asimilar, porque es desandar un camino que uno ya tiene hecho, mal hecho, y empezar a hacerlo de nuevo. Entonces, desde el punto de vista, si quieren, mío, ¿no?, como profesor o como expositor en este caso, es un desafío mucho mayor, porque yo lo que tengo que hacer es convencerlos de lo que están haciendo no es la mecánica apropiada para redactar un contrato. Ustedes se tienen que convencer primero, si es que en este encuentro se llevan herramientas útiles, y segundo, lo mucho más difícil que eso, es aplicarlo, porque lleva mucho tiempo. Porque hoy con Internet me pongo en Google, por ejemplo, y pongo modelo de contrato de tal cosa, y me bajo un modelo, y lo redacto de acuerdo a más o menos el interés del cliente, y listo, hice el trabajo en 2 horas, que artesanalmente llevaría mucho más tiempo. Ahora, si estamos en este encuentro es por algo, porque presumo que todos quieren mejorar lo que están haciendo. Entonces hay que primero eliminar la mecánica del copia y pegue de modelos, que es muy útil en muchos casos si uno no ha trabajado el contrato en el cual está trabajando en un caso en concreto, y en otros casos puede ser distorsivo, porque los modelos que uno copia, ya sea de Internet o incluso a veces de libros, son modelos que no están bien redactados de lo que vamos a ver ahora. Están pésimamente redactados desde el punto de vista de la técnica contractual y los lineamientos que vamos a ver ahora. Entonces, el primer punto es tratar de asimilar la buena técnica y aplicarla. Como lo digo en todos los cursos de este tipo, esto es como un ejercicio físico, ¿sí? Si alguien no sabe hacer un deporte determinado, por ejemplo, pongamos golf, que es un deporte que técnicamente es complicado, que no se aprende de un minuto para otro, como podría ser un deporte más sencillo en las reglas y en la mecánica, si alguien quiere aprender a jugar al golf y no sabe, no puede pretender que en una semana o en 10 días o en 2 meses vaya a estar jugando bien al golf, porque requiere de una mecanización de movimientos, de una cantidad de información que hay que incorporar, de un movimiento que el cuerpo por ahí no es el que está acostumbrado o que normalmente hace, y eso hay que hacerlo de una manera prolija, metódica y pareja para que luego el resultado se vea. Acá es lo mismo, lo que pasa es que trabajamos con el intelecto, no con la parte física. Si alguien quiere mejorar la redacción de un contrato, no puede decir, bueno, con la masterclass ya está, ya aprendí y listo. Ni siquiera con un curso de 48 horas como el que damos en la universidad. Necesita de aplicar todos los días, media hora, 10 minutos, 40 minutos, algo para ir mejorando la redacción del contrato. Y cuando ustedes pasen ese umbral, se van a dar cuenta lo mal que escribían, lo mal que pensaban, la estructura del contrato y la organización de los elementos que el contrato tiene. Por lo tanto, yo los convoco a que, si les parece interesante el encuentro, asuman el desafío de, bueno, a ver, estas son las reglas, están en el PowerPoint, mirá qué lindo el PowerPoint, espero que les parezca lindo, ahí está, 25, 30 filminas, listo, ya con esto aprendí. No, primero que no. Segundo, entendí lo que me quiso decir Mariano con tal regla, ahora lo puedo aplicar. Listo, ya está. No, porque instintivamente, cada uno de ustedes, y yo también me pasa, que como estamos acostumbrados a leer contratos muy mal redactados, muy mal organizados, se nos deforma y se nos contamina la buena técnica contractual. Entonces es un volver atrás, es borrar y empezar de nuevo. Y cuando uno trabaja en contratos, les pasará seguramente, que le envía la contraparte, donde la contraparte utilizó o un modelo, o el modelo que tiene en el estudio o en la empresa, o lo que elaboró por sí mismo, y ustedes tienen que revisarlo. Si ustedes tienen el ojo, la mirada, ya
agudizada desde el punto de vista de lo que estamos viendo ahora, van a ver que les salta a la vista los errores. Es como que no van a poder controlar la ansiedad de corregir los defectos del documento que están recibiendo, ¿no? Bueno, esto entonces es un poco general lo que estoy diciendo, cada uno sabrá cómo aplica. Los que trabajan en bancos, en compañías de seguro, en plataformas digitales, en empresas grandes que predeterminan los contratos, los famosos contratos llamados por adhesión a cláusulas o condiciones generales predispuestas, y son los que tienen que trabajar justamente en la elaboración de esas cláusulas, también tienen que guiarse por la buena técnica contractual, porque si bien las cláusulas de los contratos por adhesión suelen ser ambiguas, oscuras, contradictorias, y uno no sabe si es a propósito o no, pero a veces no es a propósito, es porque el documento contractual pasó durante años por distintos ojos y manos que lo fueron modificando, emparchando, y llega al destinatario, al consumidor, por ejemplo, un documento que no está revisado integralmente, y mucho menos bajo lo que estamos viendo acá. Entonces, los que trabajan en ese ámbito también tienen, digamos, el deber, de alguna manera, de poder, o más que de poder, de hacer el contrato de una forma adecuada. Más allá de que va a seguir siendo un contrato predispuesto y que va a tener una cantidad de cláusulas que van a desequilibrar el contrato a favor del cliente, porque un poco la mecánica de los contratos por adhesión es así, y las plataformas digitales ni hablar, y las plataformas digitales que tienen millones de usuarios o de afiliados, desde ya que tienen ese desequilibrio. No lo estoy justificando, lo estoy describiendo. Así que bueno, esta es un poquito larga la introducción, discúlpenme, porque es para aclimatarnos, ¿no? Yo veo que hay algunos chats o alguien que escribe, después le pido que lo voy a hacer más prolijo para no serlo tan intervenido, de leerle el chat y estar con ustedes. Bueno, ¿vamos bien? Entonces, yo no veo así genéricamente, espero que sí. Bueno, estamos viendo PowerPoint y espero que también me estén viendo a mí. Bueno, acá tienen, si tienen alguna consulta de este tipo, les dejo el mail mío, es el institucional de la Universidad de Buenos Aires, para que lo anoten. Igual este PowerPoint después se lo voy a pasar al doctor Francisco Alterini y a los demás coordinadores de esta masterclass para que se los reenvíen. Así que quédense tranquilos que lo van a tener, ¿sí? No hay ningún problema. No hay ninguna información acá confidencial, ni nada que no esté en otros libros de manera mucho mejor presentada, ¿no? Bueno, los objetivos de nuestro encuentro son los que están acá, lo voy a pasar rápido, así entramos en el grupo más importante de temas, pero hay algunas cuestiones de los objetivos que sí me gustaría destacar. Incorporación de sitios web, ahora voy a marcar algunos, por ahí hacemos una mínima navegación muy sencillita, como para que vean de qué va la cosa. Identificar las reglas básicas en materia de técnica contractual y tratar de aplicar algo en los contratos futuros que ustedes revisen o elaboren. Por lo menos, si solamente van a estar en este encuentro, que se lleven algo que a partir de mañana, pues bueno, a la verdad que estuve 1 hora y pico en un encuentro virtual, algo me dejó. Porque si no logro eso, para mí es un objetivo no cumplido. Acá esto lo voy a pasar rápido, está puesto intencionalmente, pero no nos da el tiempo para abarcarlo, porque otra vez vuelvo, ¿no? Parece que estuviera vendiendo en el colectivo esos vendedores que van sacando cosas una y otra y no terminan nunca de ver cuál es la cantidad de cosas que está vendiendo. Bueno, pero otra vez, como les decía, como esto es un avance del programa de técnica contractual que damos con la universidad, la parte lingüística ocupa algunas horas de nuestro tema, porque la primera cuestión, y este no es un encuentro de lingüística, pero es la primera cuestión, ¿no? No la primera cuestión, la primera cuestión, cuando uno habla también tiene que expresarse de una manera lo más apropiada posible, es que esté redactado de acuerdo con las reglas del idioma español. Y uno, me incluyo, a veces da por supuesto determinado tipo de redacción que técnicamente, desde el punto de vista lingüístico estoy hablando, es erróneo. Así que si manejamos mal las reglas del idioma, si manejamos mal la ortografía, si manejamos mal el significado de las palabras, ya empezamos a introducir en el contrato vicios, no desde el punto de vista del consentimiento ni de la voluntad, vicios que están alterando, no voy a decir virus porque es una palabra nefasta para estos momentos, digamos, ¿no? Pero digamos elementos que están distorsionando la posible interpretación del contrato. Por lo tanto, manejar bien el idioma es también un camino de ida, porque cuando uno ve la cantidad de información que se maneja en esta cuestión,
se da cuenta que no le alcanza una vida para estudiar el idioma. Hay gente que se dedica toda su vida y no concluye con las investigaciones. Así que dentro de nuestro alcance, con las posibilidades, siempre viene bien tener a mano 1 o 2 diccionarios para revisar uso del idioma y expresiones que son muy comunes a nivel jurídico y que destruyen el idioma. Si no, haga la prueba de, si quieren, ¿no?, con alguna persona de su familia, de sus amigos, que no tenga nada de jurídico. Si pueden buscar a alguien del arte, mejor todavía, para quien la palabra abogado, o la palabra contrato, o la palabra ley, o la palabra constitución son, digamos, palabras ajenas a su vida. Traten de que entienda, impriman 2 hojas de un contrato. No le digo contrato de locación, porque por ahí es el que más de uno está familiarizado. Un contrato que no sea de todos los días, y dénselo a ver si entienden, o si quieren, imprímanle 2 hojas de una demanda que ustedes han elaborado, y pregúntenle si entiende, y va a ver, o de una sentencia que puedan haber recibido, y va a ver que no entiende ni la mitad de las cosas, los aseguro. Porque no es que esté desarrollándose conocimientos de microbiología, o de física cuántica, que requiere de un nivel, digamos, de conocimiento técnico que es para expertos. El contrato está regulando obligaciones y derechos de la persona que lo firma. Voy a hacer siempre así, como si fuera papel, a propósito, por más que muchos contratos ya se hacen de manera digital y muchos otros se hacen por plataforma de comercio electrónico, ¿no? Pero para que se entienda la gráfica. La persona que firma el contrato, ¿sí?, es la que lo tiene que entender, la que tiene que entender lo que está firmando. Entonces, la obligación principal del abogado no es redactar un contrato para que lo entienda él, la contraparte, y pensando en el juez que lo va a leer el día de mañana. El primer objetivo del abogado, y esto es lo que yo me gustaría transmitirlo como una enseñanza de hoy, digamos, ¿no?, o como una sugerencia, ¿no?, de hoy, es: piensen siempre en que el que tiene que entender el contrato no es el juez ni el abogado de la contraparte, sino la persona para la cual ustedes están trabajando, que puede ser una persona con conocimientos universitarios, puede ser que tenga un doctorado, es decir, que alcance el máximo nivel de formación, o puede ser que sea una persona que no tenga ni la secundaria hecha, ni el colegio, ni la primaria. Y va a tener que firmar un contrato por el motivo que sea. Por lo tanto, el doble de esfuerzo es hacer que una persona lega comprenda el contenido de un contrato que se supone que va a tener un contenido técnico, pero que en realidad después uno ve que ese contenido técnico puede perfectamente transformarse en palabras, en expresiones, en oraciones coloquiales, siempre con buen gusto, siempre con elegancia y siempre manejando términos del idioma oficial, ¿no? Pero de manera coloquial, para que la persona entienda y no tenga que llamar a un abogado, o a un escribano, o a un contador, para que le interprete lo que él firmó y que no lo entiende. O sea, el caso típico es el reglamento, uno de los casos típicos, ¿no?, el reglamento de propiedad horizontal, por ejemplo, ¿no? Si la mayoría de los que están aquí viéndome viven en edificios, o en clubes de campo, ahora cerrados, conjuntos inmobiliarios que tienen un reglamento, primero, encontrar la información que yo quiero en un reglamento de PH ya es un desafío, digamos, ¿no? Porque es el libraco que me dan, en el mejor de los casos, si la administración de consorcio tiene la copia y si uno insistió varias veces, y que guardé en la carpetita de, ¿no?, compra-venta del departamento y puse toda la información ahí. Tal vez lo abrí alguna vez y punto. Primero, encontrar la información. ¿Y por qué es difícil encontrar la información? ¿Porque hay mucha información? No. ¿No? ¿Por qué es difícil encontrar la información? Porque está mal presentada. Básicamente, por eso. Primero por eso. Y después, claro, porque es largo el documento. Pero primero porque no sé dónde está la información. Entonces, ¿cuál es una herramienta para, digamos, encontrar la información? Algo tan sencillo como un índice. Un índice, como un libro de 500 páginas, tiene un índice para que uno pueda encontrar la información. Un contrato extenso, o un reglamento de PH, o un reglamento de otras características, debería tener también un sumario, un índice, donde justamente explica o referencia dónde está la información. Entonces, la persona que hace, ve el índice, encuentra tasa, moratoria por falta de pago de expensas, por ejemplo, en esta época. ¿Y qué dice? Bueno, ahí va a decir algo vinculado con eso. Entonces, ¿qué busco? ¿Qué capítulo busco? Expensas. Y dentro de expensas va a estar la vinculación. Entonces, primera cuestión es, la información tiene que estar desglosada en un índice o en algún sumario. Y luego, obviamente, lo redactado tiene que ser claro. Por lo tanto, el propietario llama a veces al escribano o al abogado y le dice:
¿Me puedes leer esto que no entiendo nada? Traducímelo en castellano porque no sé de qué dice la cuestión. Bueno, ese es un ejemplo claro. El otro ejemplo claro, que no es nuestro tema, pero varias de las cuestiones se aplican ahí, son las sentencias. Porque la sentencia del juez también, si hay jueces, digamos, o integrantes del Poder Judicial que están viendo este encuentro, los jueces también tienen la obligación de pensar en el destinatario, no en el abogado. Y no pueden escribir para el abogado porque el abogado le tiene que dar una copia de la sentencia al cliente para que la lea, para que sepa qué pasó en ese juicio. Bueno, todo esto ya vamos a ver ahora que no es algo que se me ocurrió a mí, ni yo estoy ahora haciendo una difusión de algo que ya no esté desarrollado en Argentina y en el mundo, pero bueno, está como instalándose. La primera cuestión, la lingüística, la vamos a pasar rápido, después van a ver, un segundito, ¿no? Después van a ver que ustedes no están viendo bien esto, ahí está bien. Que hay mucha información acá, que es la vinculada con las fuentes de consulta oficiales. Después lo pasamos rápido esto, ¿no? ¿Cuáles son los diccionarios? ¿Cuáles son las doctrinas lingüísticas que se llama? Las consultas idiomáticas, esto me gustaría desarrollarlo, pero se nos va a ir mucho tiempo, digamos, ¿no? Pero hay algunas que son gratuitas, donde uno puede mandar un mail y te responden, en algunos casos inmediatamente, en otros no. Bueno, esto lo pasamos rápido. Ahora, ¿cómo organizar el contenido del contrato? Antes de entrar a ver las cuestiones de reglas y demás. Lo que hay que tratar de ser siempre, cuando uno tiene la hoja en blanco, otra vez metafóricamente, ¿no? Cuando uno ya tiene el contrato redactado y lo tiene que revisar, o cuando uno tiene que elaborar un contrato en base a alguna plantilla, digamos, algún modelo que utilizó, hay 3 pasos que yo les recomiendo fuertemente que los apliquen y que son mitad, no digo mitad, un poco míos y un poco, digamos, de todo lo que yo he estudiado y los autores que han estudiado mucho el tema, o sea que esto no puedo decir que es una invención mía, ni mucho menos. Pero está sistematizado de alguna manera con palabras mías y con puntos míos, si viene al caso, digamos, ¿no? La primera actividad está en el punto 1, que dice precisar cuáles son los temas del tema, ¿no? Esto aplica, escuchen bien, esto aplica a todo el contrato y a cada cláusula del contrato. O sea, es un trabajo de artesano, ¿no? Esto ya lo anticipé, ya lo alerté, que le gusta bien y el que no, bueno, no lo aplica. Los temas del tema. ¿Qué significa esto, Mariano? Yo tengo también el deber de ser claro, porque si yo no soy claro, lo que estoy explicando, entonces no cumple con lo que debería ser la claridad de la redacción del contrato, en mi caso la claridad de explicar el cómo. Un tema. ¿Cuál es el tema? Un contrato determinado. Utilicemos un contrato semi-usual, digamos, no sé la práctica de cada uno de ustedes, semi-usual, como dato de inmueble, como dato de inmueble. Por ahí alguno trabajó, por ahí no lo trabajó nunca en su vida profesional, pero sabe que es un comodato, por haberlo estudiado en la facultad, y dice, bueno, me toca hacer un comodato en inmueble entre una institución X que le quiere prestar el inmueble para el desarrollo de actividades artísticas, espectáculos y demás, a otra entidad de bien público, en momentos en que se puede hacer, obviamente, ¿no? Ahora no se puede. Bueno, olvidémonos, por favor, del caso de copiar el modelo, porque no estamos en ese carril. Ese carril está desterrado en este encuentro y en la mecánica que estoy proponiendo. Entonces, ¿qué es el punto 1? Los temas del tema. Es sentarse, virome en mano, papel, computadora, lo que cada uno prefiera, y decir, a ver, ¿qué involucra, así, si quieren mirando el techo, celebrar un contrato de comodato de un inmueble que tiene estas características? El comodante es tal, el comodatario es tal, el destino del inmueble es tal, y está previsto un plazo de tanto tiempo. ¿Qué hay dentro de ese contrato? Entonces ahí uno piensa, ¿no? Entonces voy a un segundito. No sé. Bien, chicos, seguimos con 2 en línea. He parado ahí la conferencia porque está llegando el tiempo de la segunda sesión. Como ustedes podrán ver, es muy, muy interesante conocer los tópicos para poder mejorar la redacción de un contrato.
si bien, reitero, vamos a tener los modelos que les pase, es importantísimo que ustedes practiquen en base a los lineamientos que el profesor Esper brinda. ¿Ya? Entonces, permítanme, por favor, cortar acá la segunda sesión y en 5 segundos pasarles el segundo, el link de la última sesión. Doc, ¿Está bien, chicos? Doc, no voy a poder asistir a la tercera, por favor, me voy a entrar a descansar hoy día, o sea, con un día pesado y mañana tengo que madrugar al trabajo, por favor le pediría que me Y acompañe. van a revisar entonces la grabación, chicos. Está bien, doctor, está bien, no pierda cuidado. Les paso enseguida. Gracias. Ya, ok.